Señores y señores, muy buenas noches. Bienvenidos al desarrollo de esta nueva semana. Igual estamos dando inicio a una nueva unidad, ya prácticamente acercándonos al final de todo este proceso educativo. Estamos ya iniciando ya la unidad número 4 de este proceso. Bienvenidos al desarrollo de las actividades. Un gusto tenerles en esta aula virtual. Iniciamos el desarrollo de las actividades para este inicio de esta semana. Licenciado, buenas noches. ¿Cómo está, compañerita? Muy buenas noches. Un gusto poderles saludar. Muchas gracias. Igualmente a usted, teacher. Buenas noches, licenciado. Berito, muy buenas noches, bienvenida, un gusto poder saludar. Buenas noches, Lisa. Compañerita, muy buenas noches, bienvenida, un gusto saludarle. Iniciamos el desarrollo de las actividades, un gusto poder compartir con ustedes. Bienvenidos al desarrollo de las actividades. Iniciamos el desarrollo de las actividades, como es de costumbre, presentando el documento que corresponde al formato para recursos de aprendizaje de tarea. Estamos en la asignatura de inglés, en la unidad número 4, gramática, con el tema número 1, verbos superlativos. Ustedes tienen aquí el tipo de tarea, tienen el objetivo de tarea y a continuación tienen las instrucciones para el desarrollo de la misma. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de la unidad 4, tema número 1, pueden ampliar su información sobre el mismo tema consultando en otras bibliografías de ser necesario. ¿Qué es lo que tienen que hacer para la presente semana? Tienen apenas dos actividades bien pequeñitas, que es lo que tienen que hacer. Dice lo siguiente, desarrolla las siguientes actividades, contesta las siguientes preguntas. La primera dice, escriba dos oraciones con los siguientes verbos superlativos. Aquí nosotros tenemos foodness, tenemos coldest, tenemos prettiest. ¿Qué es lo que tienen que hacer con cada uno de ellos? Tienen que construir dos oraciones. Recuerden que las oraciones tienen que estar tanto en español como en inglés para que obviamente ustedes se hagan acreedores a los puntos necesarios. Entonces aquí tienen, en total serían en esta primera etapa, en el numeral 1, serían 2, 4, 6 oraciones que tienen que estar tanto en español como en inglés. La siguiente actividad dice construya verbos superlativos a partir de los siguientes términos. Tenemos pretty, tenemos nice y tenemos cold. Ahí ustedes, ¿qué es lo que tienen que hacer? Simplemente construir verbos superlativos a partir de estos tres, obviamente, verbos que nosotros tenemos aquí, de estos tres términos que tenemos aquí. Obviamente, tomando en cuenta en la última letra que termina, y eso nosotros ya vamos a ver las reglas gramaticales, cómo nosotros podemos transformar a verbos superlativos. Entonces aquí, esos son las dos únicas actividades que ustedes tienen para esta semana. Algo muy rápido y muy sencillo, pero obviamente que enmarca bastante en función del material de apoyo que ustedes tienen en su aula virtual. Recuerden que el trabajo tiene que ser 100% escrito, tiene que ser claro y ordenado para que obviamente cumplan con todos los requerimientos y tengan el puntaje necesario. Para ello, en la parte superior de su hojita, ya saben, tienen que desarrollar la rotulación, tal como se les pide, con los datos que se les solicita ahí, cumplidos todos a cabalidad. Una vez que han desarrollado eso en la parte superior, a continuación desarrollan el contenido de su tarea y eso es todo. En función de la estructura gramatical, deben leer las recomendaciones, deben leer la rúbrica de calificaciones para que la tarea se ajuste a lo que se les está solicitando. Al final de todo este proceso tenemos la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en la unidad número 4 con el tema verbos superlativos correspondientes a la semana 1 de fecha 27 de mayo del 2024. Esta tarea permite entregas justamente desde el 27 de mayo, la fecha límite de entrega es del 30 de junio y la fecha de publicación de esta y del resto de actividades de tareas será hasta el 5 de julio del 2024. Tienen un tiempo bastante cómodo para poder presentar estas actividades. Tienen todo el tiempo para analizar, revisar bien y cumplir todos los requerimientos que se les solicita para el desarrollo de la presente tarea. Una vez que se les ha indicado cómo tienen que desarrollar la tarea para la presente semana, vamos a iniciar con el desarrollo del contenido de su material de apoyo que ustedes tienen en su aula virtual.
en función del tema que nosotros vamos a ir viendo, vamos a ir desarrollando en la presente clase. Ustedes vamos a ver, estamos en la Unit 4, en la unidad número 4, iniciando este proceso y vamos a ver a continuación qué son los verbos superlativos. Verbos o también vamos a ver más adelante un poco sobre los adjetivos. Un adjetivo superlativo es lo que usamos para expresar que algo o alguien es quien más sobresale en algún aspecto. Ese es el equivalente a adjetivos en español como divertidísimo o el más delgado, delgadísimo, por ejemplo. Entonces son características muy fundamentales. Para construirlo se debe agregar el término EST al final del adjetivo y anteponer el artículo de. Siempre esa va a ser la estructura. Para nosotros poder identificar un adjetivo superlativo. Primero, obviamente, tenemos que anteponer, en este caso, al final tenemos que poner la terminación EST para transformarlos a adjetivos superlativos y siempre tiene que estar con el artículo definido, en este caso que el artículo definido al español se traduce como el, la, los y las. Esa es la traducción en cuanto al adjetivo al artículo definido. Por ejemplo, a continuación, nosotros vamos a ver una serie de ejemplos en cuanto a adjetivos superlativos, cómo se los va construyendo. En este caso yo tengo funny. Funny es divertido, pero si yo le quiero transformar a superlativo en primera instancia, yo tengo que eliminar esta Y. Es una de las reglas gramaticales. Elimina la Y y se le pone al final iest. Tienen que colocar la palabra iest y de esa manera lo hemos transformado a un adjetivo superlativo. Funny, divertido. Funny es divertidísimo o muy divertido. Por ejemplo, he is the funniest guy of my group. Él es el chico más gracioso de mi grupo, dice. Entonces, ahí nosotros estamos utilizando el adjetivo superlativo. ¿Qué es lo que nos permite el adjetivo superlativo? Darle una calificación un poco más intensa a lo que determina un adjetivo comúnmente. Divertidísimo, altísimo, graciosísimo, y una serie de cosas más que nosotros podemos construir a partir, obviamente, de otros adjetivos. Por ejemplo, con cold, cold es frío. ¿Qué es lo que tengo en este caso como cold? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Simplemente tengo que completarle en la parte final EST para transformarlo de adjetivo nominal a un adjetivo superlativo. Cold, frío. Cold es muy frío o lo que nosotros decimos en nuestro argot popular, fríísimo. Entonces, de esa manera se construye. Por ejemplo, that room is the coldest room in the whole house. Esa habitación es la más fría de toda la casa. Eso lo está indicando. ¿Se acuerdan qué es lo que decía la regla gramatical? Primero, obviamente, que tenemos que colocar EST al adjetivo para transformarle a superlativo y siempre tiene que estar antepuesto, siempre tiene que ir en posición primera el artículo determinante, en este caso el artículo determinante de coldest, en la oración anterior de foodness. Y obviamente tenemos el artículo en primera etapa, ¿no es cierto? Esa es la posición. Siempre nosotros tenemos que, basados en esto, poder identificar dónde se encuentran determinadas oraciones un adjetivo superlativo. Tenemos la siguiente, que en este caso es pretty, que es lindo. ¿Qué es lo que tengo que hacer para poderlo transformar a superlativo? Primero, en este caso, todo adjetivo que termine con la Y, esa Y tiene que desaparecer y simplemente le añadimos est al final y le transformamos en adjetivo superlativo. Pretty, lindo. Pretty es lindísimo o muy lindo. Por ejemplo, the puppy is the prettiest dog in the neighborhood. Este cachorro es el más lindo del vecindario, le dice. Obviamente refiriéndose a un cachorro, un perrito, ¿no es cierto? Entonces aquí vuelve a repetirse obligatoriamente. Tiene que estar al inicio, antes del adjetivo superlativo, tiene que estar el artículo determinante. Y obviamente el artículo tiene que, perdón, el adjetivo tiene que estar terminado en IEST para obviamente transformarle a superlativo. Pretty, lindo, pero pretty es lindísimo. Entonces ahí nosotros podemos ver. Tenemos nice, que es agradable. Nicest
muy agradable. ¿Qué es lo que hice? Simplemente en este caso lo agregué o se agrega en este caso las terminaciones de las letras ST para transformarlo a superlativo nice, que es agradable. Nice, nice es muy agradable. Por ejemplo, you are the sweetest person I have met. Esa eres la persona más dulce, dice, de todo que he conocido. Entonces, de sweet, que es dulce, ¿qué es lo que hicimos? Simplemente lo completamos con EST al final y de esa manera obviamente se transformó a superlativo. Entonces, sweeties. Entonces ahí nosotros podemos ver otra estructura que obviamente en función de los adjetivos superlativos. Siempre adelante del adjetivo superlativo tiene que estar presente el artículo determinante de. Si una palabra termina con una consonante seguida de la Y, cambiamos esa Y por la I nominal, la I latina, y luego le agregamos EST. Por ejemplo, hungry, que es enojado, hungriest. ¿Qué es lo que hicimos? Como les había dicho, habíamos revisado ya en los ejercicios anteriores, la Y. Todo adjetivo que termina en Y tiene que desaparecer. Y simplemente le agregamos est al final y de esa manera lo transformamos a superlativo. Hungry, enojado. Hungry es enojadísimo. Entonces, I was the hungriest person. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Simplemente a este hungry, para transformarle a superlativo, lo pusimos o lo eliminamos la Y en primer lugar y aumentamos es para transformarlo a superlativo. I was, en este caso was, en este sentido, está esta oración conjugada en el pasado. Está en pasado esta oración. I was the hungriest person. Yo fui la persona más enojada, dice. O yo puedo decirle, o puedo obviamente literalmente traducir como yo fui, o simplemente yo puedo eliminar este yo y simplemente decir, porque resultaría un poco redundante decir yo fui. Simplemente que es lo correcto, dice fui la persona más enojada y punto. Prácticamente ya no se traduce desde el pronombre, sino se traduce directamente desde la acción del verbo. I was the hungriest person. Para la traducción, obviamente solo desde el was. Dice, fui la persona más enojada. Obviamente que literalmente, traduciéndole desde el punto de vista literal, sí, obviamente sería yo fui, pero en la pronunciación es incorrecto ese yo. Simplemente va a partir del verbo, de cualquiera de los verbos. Puede ser en presente, en pasado o en futuro. A partir del verbo se traduce la oración. Fui la persona más enojada. Tenemos el siguiente adjetivo, cloudy, que es nublado, termina igual en Y. Esta Y debe irse. Le eliminamos la Y y le agregamos est al final y de esa manera, obviamente, lo transformamos a adjetivo superlativo. Coldy, nublado. Coldy es nubladísimo. This is the coldest sky I have ever seen. Este es el cielo más nublado que he visto, dice. This is the, tenemos el artículo determinante. ¿De qué estamos hablando? Coldest, nubladísimo o más nublado. Cualquiera de las dos determinaciones se lo puedo utilizar. Sky I have ever seen. Este es el cielo más nublado que he visto. Si el adjetivo termina, otra de las reglas gramaticales, si el adjetivo termina con una consonante vocal, consonante, y el acento va en la última sílaba, doblamos la última consonante y después agregamos la terminación EST. Por ejemplo, tenemos aquí hot, que es caliente. ¿Qué es lo que dice la regla gramatical? En este caso tenemos primero, termina en una consonante seguido de una vocal. El sonido fuerte, tienen en este caso en español lo que se le conoce como las tildes diacríticas, no se les pinta, pero obviamente está presente la mayor fuerza de voz. Hot, caliente. ¿Qué es lo que hacemos? La última consonante, en este caso la T, se duplica, se vuelve a repetir y agregamos EST al final para transformarlo a superlativo. Hot, caliente, hottest, calientísimo. Por ejemplo, this is the hottest beverage. Esta es la bebida más caliente, dice. Entonces aquí estamos indicando lo que está más caliente o calientísimo, también se lo puede traducir. Esas en cuanto a esta determinación. Por ejemplo, en la siguiente tenemos sad.
la consonante, termina en una consonante, pero precedida de una vocal. Sad es triste. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Duplico la última consonante de la palabra y le agrego EST para transformarle a superlativo. Sad, triste, sadness, muy triste. Vamos a ver. Por ejemplo, the day she was the saddest girl of her school. Ese día ella fue la niña más triste de su colegio, dice. Entonces ahí igual tenemos primerito. Para cualquiera de las reglas gramaticales, para cualquiera de las reglas en cuanto a la transformación de los adjetivos superlativos, lo primero que tienen que identificar es el artículo determinante que tiene que estar primero y luego SADES como adjetivo superlativo. Se duplica la última palabra, perdón, la última letra se duplica y le agrego EST para poderlo transformar en superlativo. Entonces ahí tenemos sad, triste, sadness, más triste. En relación al desarrollo de estos adjetivos. También podemos añadir most a la palabra, a las palabras largas, es decir, si la palabra es de más de 2 sílabas y no termina con Y, ahí nosotros podemos utilizarle, obviamente, con esta palabra most, que igual, obviamente, se traduce como más, para indicar algo que está más intenso. Por ejemplo, expansive, que es costoso. ¿Qué es lo que pasa? Expansive, si nosotros vemos las sílabas, ex, primera, pan, segunda, sip, tercera. Entonces tiene 3 sílabas. Entonces, ¿qué es lo que hago aquí? Simplemente yo le antepongo primerito en este caso iría most, y obviamente expansive como adjetivo. Y obviamente estaría transformado en adjetivo superlativo. Expansive, costoso, most expensive, más costoso. Por ejemplo, these are the most expensive shoes in the store. Estos son los zapatos más costosos de la tienda. Entonces, este más costosos corresponde al most expensive, en este caso, en esta oración. The beautiful, que es bello, most beautiful. En este caso tenemos the roses, estoy hablando en plural, roses. The roses are the most beautiful flowers in the garden. Las rosas son las flores más bellas del jardín. The roses are, obviamente con este verbo are, obviamente cuando nosotros estamos hablando del plural. The roses are the most beautiful. Obviamente igual, así ustedes le antepongan la determinación most, siempre tiene que estar en primer lugar ¿qué? Tiene que estar en primer lugar el artículo indeterminado. Luego tiene que estar la forma most y por último tiene que estar el adjetivo al cual lo determina. En este caso, beautiful. Entonces ahí nosotros tenemos estas 3 estructuras. En este caso dice, the roses are the most beautiful flowers in the garden. Las rosas son las flores más bellas del jardín. Aquí a continuación nosotros vamos a ver un listado en cuanto a los adjetivos comparativos y superlativos más utilizados dentro del idioma inglés. Y aquí nosotros vamos a ver, obviamente, con cada una de sus traducciones. Por ejemplo, tenemos el adjetivo positivo, que es hungry. El comparativo, que es hunger, hace una comparación entre 2 objetos. El superlativo hungriest. Y obviamente de hungry es enojado. La traducción. En este caso, hungriest, más enojado. Cuando digo hunger, hace la comparación entre 2. Entonces, esa es la determinación. El adjetivo positivo, bad, que en este caso es malo. Para el comparativo cambia totalmente, en este caso es worse. Para el superlativo es worse. Obviamente ustedes casi el sonido viene a ser lo mismo, pero ustedes tienen que ver en la escritura cuando es worse que en relación al comparativo y cuando es worse en relación al superlativo. Tenemos el siguiente, beautiful, y ya saben que en este caso cuando las palabras obviamente superan el número de letras de acuerdo a la regla gramatical, se le antepone con la determinación more. More beautiful para el comparativo y most beautiful para el superlativo. Beautiful como tal, hermoso. Big, grande. Bigger para el comparativo. Superlativo, biggest, y obviamente la traducción grande.
better como adjetivo nominal, better en relación al comparativo, betterest en relación al superlativo, blue azulado o blue azul, bluer en relación al comparativo, bluest en relación al superlativo. Tenemos blonde, que en este caso es arriesgado, blonde, blonder cuando en función de comparación, blondes en función de superlativo, más arriesgado. Tenemos busy en relación de mandón o determinante, fuerza. Tenemos busier en relación al comparativo, busiest en relación al superlativo. Brave en relación a valiente, braver en relación al comparativo, cuando hace una comparación, y bravest en relación al superlativo. Tenemos brief, se traduce como breve, briefer en relación al comparativo, cuando es una comparación, más breve que tú, más breve entre dos posiciones. Cuando les voy a hacer superlativo, briefest, obviamente más breve o más rápido. Todo ahí lo determino. Tenemos bright, que es luminoso, brighter, cuando voy a hacer comparación, en algo más luminoso que entre dos objetos, y en relación al superlativo brightest, más luminoso. Tenemos los siguientes, tenemos broad, que en este caso es amplio. Cuando quiero comparar, broader. Cuando quiero darle una más intensidad, tenemos broadest, que es más amplio. Busy, en este caso, es ocupado. Busier, cuando quiero hacer una comparación, por ejemplo, entre dos autobuses. Este está más ocupado que el otro, entonces utilizo en este caso busier. Y cuando le quiero dar una característica de superlativo, le pongo busiest. En este caso, le digo que está más ocupado que otro. Tenemos calm, que es tranquilo. Calmer, cuando hago comparación entre dos objetos. Calmes, cuando estoy dando como adjetivo superlativo, cuando lo estoy indicando, por ejemplo, más tranquilo. Este es el lugar más tranquilo. Entonces ahí le ponemos calmes. Cheap, que es barato. Cheaper, cuando voy a hacer comparación. Cheapest, cuando le voy a dar una intensidad en función de superlativo. Classy, de buen tipo. Glazer, cuando voy a hacer comparación entre dos personas, puede ser. Y classes, cuando les voy a dar una estructuración de más intensidad como superlativo. Más de buen tipo, por ejemplo. Clean, es limpio. Cleaner, cuando hago comparación entre dos habitaciones, por ejemplo. Esta habitación está más limpia que la otra y utilizo cleaner. Y cuando le voy a dar una característica de superlativo, de más intenso, le digo cleanest, más limpio. Tenemos clear, que es claro. Clearer, que es comparativo entre dos. En este caso, yo puedo decir, esta habitación es más clara que la anterior, por ejemplo. Y obviamente cuando le quiero dar, le quiero decir que le voy a dar una intensidad de más claro, de superlativo, obviamente le utilizo clearest, que es más claro. Aquí nosotros podemos ver y hemos visto en esta lista una serie de adjetivos, desde el adjetivo principal, en este caso del adjetivo positivo, cómo se lo determina, el adjetivo, cómo se lo transforma en comparativo, obviamente se lo determina como superlativo y su traducción al español. Esos son las características fundamentales en función de los adjetivos comparativos y de los superlativos especialmente, que fue el tema que nosotros hemos visto en el desarrollo de la presente actividad. Todas las actividades que nosotros hemos visto en función de este tema, que es fundamental nosotros también identificar cómo están constituidos, cómo se construyen, cuáles son las reglas gramaticales en función especialmente de los cambios de las últimas letras, especialmente cuando acaban, perdón, en Y. Ahí ustedes tienen toda la información pertinente, cómo nosotros podemos construir verbos o adjetivos superlativos en función del inglés. Vamos a ver un poco más, vamos a ver un poquito más ampliando el tema y vamos a ver los adjetivos superlativos en inglés, cuáles son sus características y obviamente un poquito de reglas gramaticales también en función de este tema.
Y vamos a ver, aquí tenemos adjetivos superlativos en inglés. Vamos a ver cuáles son. ¿Cuándo usar el superlativo en inglés y cuál es su estructura? El superlativo o superlativo sirve para describir un objeto o persona que está en un extremo superior. Eso quiere decir darle una determinación mucho más alta. O también inferior comparando con un grupo de objetos u otras personas. Su equivalente en el español sería el más o el menos. Además, se utiliza el superlativo cuando hablamos de 3 o más elementos y no cuando tenemos 2 para hablar de 2 elementos que usamos. Los adjetivos comparativos, la estructura de una frase con un adjetivo comparativo perdón, el superlativo adjective es el siguiente. Primero tiene que tener el nombre, luego, en este caso, el pronombre, luego tiene que tener un verbo, luego tiene que tener el artículo determinante, luego el adjetivo superlativo y tenemos luego un sustantivo o nombre del objeto. Esa es la estructura que debe tener toda oración que contenga un adjetivo superlativo. En cuanto a las reglas para formar los adjetivos superlativos en inglés, vamos a ver cómo se los forma. Es muy fácil y nosotros ya lo hemos visto en el material anterior. Y vamos a ver los superlativos cortos. A los adjetivos superlativos cortos de una sílaba y muchos de 2 sílabas, simplemente se les agrega EST al final para poderlos transformar en superlativos. Es mucho más fácil. Por ejemplo, el adjetivo tenemos aquí pretty, que es bonito. Ejemplo, my granddaughter is the prettiest. ¿Qué es lo que hicimos? En este caso se eliminó la Y y se agregó IEST, IEST, para poderlo transformar a un adjetivo superlativo. Pretty, bonito. My granddaughter is the prettiest. Mi nieta es la más guapa, dice. Entonces, the prettiest, la más guapa, le está indicando un grado superior. En este caso, new como nuevo. My house is the newest. ¿Qué es lo que le hicimos? A este new simplemente le agregamos EST al final y obviamente se queda transformado en un adjetivo superlativo. My house is the newest in the street. Mi casa es la más nueva de la calle. En cuanto a los superlativos largos, los adjetivos superlativos largos de más de 3 sílabas y algunos de 2 sílabas utilizan la fórmula most o least para obviamente determinar. Podemos utilizar en este orden. Podemos utilizar la palabra most o también podemos utilizar la determinación least más el adjetivo al cual va a calificar. Por ejemplo, important. Ejemplo, this is the least important topic right now. Este es el tema menos importante ahora mismo. O en este caso con creative. Vamos a ver. He is the most creative person in the classroom. Él es el más creativo de la clase. Entonces ahí estamos indicando tanto en este caso con list o también con most, cómo se lo puede utilizar, cómo se lo puede determinar siempre. Ya saben, una de las reglas principales para poder identificar un adjetivo superlativo es que en primera instancia esté un artículo determinante, que es la de, en este caso el de, que se traduce en español para las formas de los artículos, el, la para el singular, los, las para el plural. Entonces ahí determinan género y números, quiere decir que pueden ser utilizados tanto para el singular como para el plural y también pueden ser utilizados para el masculino como para el femenino. Esas son las características más relevantes en cuanto a la utilización, a las determinaciones para identificar un adjetivo superlativo. Tanto y hemos visto en los cortos y ahora hemos visto en los adjetivos largos cómo se los puede determinar. Los anteriores se catalogan como adjetivos regulares, pero además hay adjetivos irregulares, en los cuales nosotros tenemos que tener muy en cuenta, que forman el superlativo de manera diferente. Vamos a ver a continuación cómo se forman cada uno de ellos. Y dentro de ellos vamos a ver los adjetivos superlativos, pero en categoría irregular. Los anteriores son regulares. Vamos a ver a continuación los adjetivos irregulares. Aunque la mayoría de los adjetivos entran dentro de la categoría de regulares, hay algunos que son irregulares y que son de uso muy común.
por lo que deben necesariamente aprenderlos para evitar equivocarse dentro del uso gramatical. Por ejemplo, little, que es pequeño, least, lo más pequeño, least little, good, bueno, best, lo mejor, bad, malo, worst, lo peor, for, lejos, furthest o farthest, lo más lejos, much, muy, most, lo más. Esos son obviamente en cuanto a la mayoría de los adjetivos irregulares. Eso quiere decir que en función de los adjetivos irregulares, cada uno tiene su estructura, desde el adjetivo como tal y obviamente la forma del adjetivo superlativo, obviamente son totalmente cambiados, son totalmente diferentes. Por ende, nosotros tenemos que necesariamente observarlos, tenemos que estudiarlos cada uno de ellos y de cierta manera obligatoriamente memorizarlos para poderlos utilizar. Vamos a ver en cuanto a los consejos sobre los superlativos en inglés y vamos a ver los adjetivos que acaban con la Y o la Y que nosotros le conocemos normalmente. Este es un error muy común al utilizar los superlativos en inglés. Cuando el adjetivo termina en Y, debemos sustituir esa Y por una I y agregar EST. Dicho para que sea mucho más fácil, simplemente ¿qué es lo que hacemos? Eliminamos la Y y aumentamos IEST al final para poderla transformar a adjetivos superlativos. Aquí tenemos adjetivos y tenemos las oraciones. Por ejemplo, tenemos funny, que es divertido. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Eliminar esta Y y agregar IEST al final para poderla transformar en superlativo. Por ejemplo, Travis Tool is the funniest jockey. Travis nos contó el chisme más divertido, dice. Ahí nosotros tenemos esa oración. Igual sucede con happy, que termina en Y, se elimina esa Y y se agrega IEST al final. Entonces, dentro de la oración dice, they were the happiest couple of the hotel. Ellos eran la pareja más feliz del hotel. Entonces, ahí nosotros podemos ver cómo se los transformó. Tanto funny a funniest, happy a happiest, cómo se los determinó. De adjetivos comunes a adjetivos superlativos. En cuanto a los adjetivos con una sílaba terminada en consonante, vamos a ver cuáles son las características fundamentales. Si el adjetivo acaba en consonante, la palabra consonante se dobla antes de añadir el sufijo EST. Por ejemplo, aquí tenemos el de adjective y tenemos las oraciones. Por ejemplo, tenemos fat, termina en una T y obviamente está seguido de una vocal, fat, que es gordo. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Duplico, en este caso la T que termina, es la última letra, duplico y agrego EST. De tal manera que quedaría faddest. Por ejemplo, my pug is the fattest pug that ever lived. Entonces dice, mi pug es el pug más gordo que jamás vivió. En este caso, alguna mascota, alguna determinación que lo califica. Big, grande. ¿Qué es lo que tengo que hacer? En este caso duplico la G y agrego ER al final. En este caso big a bigger. You are bigger than me. El tigre es más grande que el león. Entonces, o en este caso está mal traducido aquí. Dice, tú eres más grande que mi persona. Eso es lo que determina la traducción. Entonces, esas son las características en cuanto a los adjetivos de una sílaba que terminan obviamente en consonante. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Por ejemplo, fat es una sola sílaba. ¿Está precedida la última letra de una vocal? Sí. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Duplicar la última letra y agregarle EST para poderlo transformar en adjetivo superlativo. Estos son los temas que nosotros hemos visto, algo bastante sencillo, muy fácil de memorizarle, que ustedes tienen que revisar periódicamente para que ustedes puedan desarrollar su tarea. Señoras y señores, de esta manera llegamos ya a la parte final del desarrollo de esta actividad. Me despido de todos ustedes, no sin antes desearles que tengan una feliz noche y nos estaremos viendo hasta el día de mañana. Michelle, qué milagro que haya entrado a clases, un gusto tenerla en clases. Le espero la próxima clase que tenemos, por favor.